ver, vamos a ver entonces que si tomamos un corte sagital, vamos a encontrar que el eje del labio está conformado por el músculo orbicular del labio, músculo esquelético. Este músculo orbicular, entonces, lo vemos acá, lo estoy señalando y espero que ustedes lo estén delimitando también. Y vamos a tener entonces una cara externa y una cara interna, y el vermellón, que es la zona roja del labio. Entonces, si vamos a revisar por toda la zona superficie externa del labio, en este corte que lo estoy señalando acá detalladamente, es una piel delgada que tiene pues el epitelio correspondiente al epidermis, epitelio estratificado, plano, queratinizado, con sus glándulas sudoríparas, con sus glándulas sebáceas, todo lo que compete entonces a esta piel delgada. La dermis, entonces, lo mismo, la dermis papilar, la dermis reticular, donde vamos a tener entonces, bueno, las glándulas, como le estaba contando aquí, las glándulas sebáceas, las glándulas sudoríparas. Aquí tenemos un folículo piloso. Vamos a ver todas las estructuras que vamos que corresponden a esta parte, esta superficie. Si llegamos entonces a este límite donde estoy señalando, donde de aquí, vean, de aquí, en toda esta zona, este es el borde libre del labio, que también se llama vermellón. El vermellón, esto, pues es una piel con algunas características particulares. Primero, que la epidermis es más gruesa, es más, hay mayor cantidad de papilas. También, tanto epidérmicas como papilas dérmicas entrelazadas las dos. La zona del vermellón es muy irrigada, bastante irrigación. Las papilas dérmicas tienen una gran vascularización, muchos haces capilares, y resulta que la queratinización del vermellón no es tan completa, queda sobre todo, es muy delgada. El estrato córneo es bastante delgado, y sobre todo la eleidina del estrato lúcido hace que la transparencia por resultado del el color rojo del labio rosado que tenemos en los labios. Esta zona, en la parte, digamos, saben ya ustedes que la vascularización, entonces, es una de las cosas características. La epidermis es más gruesa, hay más numerosas y profundas papilas de tejido conectivo, papilas dérmicas, muchísimas terminaciones nerviosas sensoriales, como todos sabemos. Y acá llegamos a este punto, ¿a qué más? Que aquí en esta zona, como no hay folículos pilosos, pues no hay glándulas sudoríparas, por eso nosotros tenemos que humectarnos permanentemente con la lengua, los labios, para evitar la resequedad. Por otro lado, debemos también tener en cuenta que en esta zona, pues, no hay glándulas sebáceas, excepto en algunas ocasiones. En los fetos hay bastante glándulas sebáceas, en los feticos, en el neonato también, como punticos blanquitos se ven en esa zona, y después van desapareciendo. Esto tiene digamos, tiene una explicación, muy clara, y es que el fetico en una etapa por ahí de la semana 15 en adelante, todo su cuerpo está cubierto por lanugo, y el lanugo tiene muchas glándulas sebáceas. Entonces, después de que el lanugo ya no está, digamos, sino solamente quedan los folículos pilosos en las zonas definitivas, por ejemplo, en la cara, en la ceja, lo que va a ser, pero el resto pues realmente no queda. Pero a veces, entonces en el neonato quedaron algunas glandulitas sebáceas remanentes, y a veces en algunas personas
ya adultas, se ven algunos puntitos blanquitos que corresponden, pero eso, digamos, no es lo regular, pero sí para ustedes, pues puede ser de pronto interesante. Después vamos a entrar ya a lo que es la mucosa del labio, la cara interna del labio, la cara que ya está delimitando la cavidad oral. Ya es una mucosa, y acuérdense que las membranas mucosas están formadas por un epitelio y el tejido conectivo que está inmediatamente subyacente, que es la lámina propia. En el caso de los labios, esta capa de esta mucosa labial tiene pues el epitelio estratificado plano no queratinizado y bueno, las papilas normalmente, como ustedes ven acá, tenemos también la lámina propia. La lámina propia de esta mucosa es un tejido conectivo denso con fibras elásticas y fibras colágenas, sobre todo de eso, digamos, la inervación, la vascularización normal. Y las glándulas que yo estoy señalando acá, unos grupitos de glándulas, que estamos como estaba en menor aumento, pero vamos a ver eso en detalle, ¿no? En mayor aumento. Las glándulas que son turacinar compuestas de secreción mucoserosa, principalmente mucosa la secreción. Eso, y aquí hay otro grupito de glándulas, y aquí estamos bien. Y aquí veo un conducto excretor que va a ¿qué? Esa secreción mucoserosa viene, pues obviamente, a contribuir aquí a la lubricación, de los componentes de protectores, y entre ellos también aumentar algo de la saliva. Entonces, esto es un corte en menor aumento, en un pequeño aumento, en un corte sagital. Ahora vamos a ver varios cortes. Este es un corte, bueno, que aquí está una fotico del microscopio, se tomó directamente y se ve el lente con hematoxilina y eosina. Fíjense que un poquito mayor el aumento, ¿no es cierto? ¿Qué estamos viendo? Entonces aquí estamos viendo la piel delgada, la epidermis, estamos viendo la dermis, observando los folículos pilosos con las glándulas sebáceas. Vemos perfectamente acá toda la irrigación y la inervación que compete directamente. Esta es una piel delgada normal. Ustedes saben ya esto, con las hormonas, con todos los cambios que hay en el sexo masculino, pues esta piel se hace un poco más gruesa, con mayor cantidad de folículos pilosos. Eso es, digamos, algo particular que vamos a revisar, pero también inclusive en fisiología. Aquí vemos, entonces me voy para acá, de aquí, miren el epidermis como viene hasta acá. Y ustedes ven acá inmediatamente el borde rojo o libre del labio que viene a ser el bermellón. No se preserva muy bien, no se preservó muy bien la epidermis, pero yo veo acá muy bien, muy más grueso ese epidermis, con mayor abundantes papilas, muy profundas, papilas dérmicas, muy vascularizadas. Como les decía ahorita, no hay folículos pilosos, no hay glándulas sebáceas, no hay glándulas sudoríparas, y venimos hasta acá. Es una zona muy sensitiva, cantidades sobre todo en los ángulos, ¿no? En los ángulos hay mayor cantidad de fibras sensoriales. Y después vemos acá a ver ya lo que es la mucosa, el epitelio estratificado, plano, no queratinizado, de una mucosa, la lámina propia. Vean ustedes el tejido conectivo que es denso y regular. Tengan presente las fibras colágenas, muy importantes, fibras elásticas, la elasticidad de esa zona de la mucosa y de toda la mucosa. Este ya corresponde a toda la mucosa oral, la mucosa ya que viene a ser lo que llamamos parte de la mucosa de revestimiento. Eso es importantísimo recordarlo. Las glándulas, estas glándulas TAC
mucosas predominantemente, aunque con algunos acidos serosos y su conducto excretorio. Aquí quedó solamente una glandulita. Estoy viendo también toda la vascularización, arterias, arteriolas, todo lo que ustedes conocen. Y acá veo bueno, por el centro vemos este músculo, quedó en corte transversal las fibras, porque lógicamente como el corte es sagital, pues las fibras van formando pues el músculo orbicular, que es, entonces por eso se ven las fibras cortadas transversalmente. Entonces, esta es otra imagen que usted, y vamos ahí con un poquito mayor de aumento, vamos ampliando. Este es un vaso grande arterial que vemos acá, otro mediano, y ustedes van a ser muy curiosos en hacer siempre las revisiones que les lleven a plena, digamos, aclaración. Esta es una imagen ya de un corte también con hematocina y eosina con aumento de 40 X. Yo creo que ustedes aquí, esto es una piel delgada, claro. Estamos viendo la epidermis con una capa de queratina muy delgadita. Las papilas dérmicas no son profundas, son muy amplias. Tenemos entonces, vamos a tener acá todo lo que compete a esta piel. Aquí estamos los folículos pilosos, las glándulas sebáceas, qué lindas se ven acá. Aquí inclusive se ven hasta los pelitos que están saliendo acá, un poquito de color marroncito. Vemos también, bueno, el tejido, todo esto es dermis. Acuérdense que esta es la dermis reticular, ¿no? La papilar acá está muy corta. Vemos todas las glándulas sudoríparas por acá. A veces aquí estamos viendo las un poco más amplias. Eso sigue siendo glándulas sebáceas. Y aquí estamos viendo más típicamente las glándulas sudoríparas que nosotros ya conocemos. Bueno, vasitos sanguíneos que tenemos que definirlos con mayor aumento para no confundirnos de pronto con algunos conductos. Y aquí está el músculo orbicular, vea cantidades de haces de este músculo estriado esquelético. Este es entonces lo que competen a la superficie externa, que también se llama cuticular, la piel delgada. Eso es lo que estamos viendo acá. Esto todo lo vamos a revisar muy bien, porque usted ya ha visto bien el mayor aumento todavía. La piel delgada, el folículo piloso, las glándulas sebáceas, aquí otras glándulas sebáceas, aquí también folículos pilosos, bien, glándulas sudoríparas, vean acá. Y aquí Perdón, esa glándula sudorípara, buenas tardes. Esa glándula sudorípara no tienen demasiada luz y podríamos pensar que son apocrinas porque no es característicamente como las vemos, ¿no? pero no son apocrinas, porque primero está la luz. Tenemos que revisar esto a menor aumento si algunos de estos no corresponden a glándulas, sino pueden ser puede ser otras estructuras, sobre todo vasculares. Tendríamos que mirarla en un aumento mayor. Lo que yo veo acá, estas son típicas cantidades, porque acuérdense que por ejemplo, en los labios de los perritos no hay glándulas, ¿no es cierto? No hay glándulas sudoríparas en algunos, entonces, por eso si pareciera lo que tú estás diciendo, si yo miro esto en aumento y veo que pareciera, pero no, glándulas apocrinas son, por ejemplo, eso está muy restringido a zonas especiales, las axilas, la zona perianal, que no corresponde, digamos, a este corte. Esto es el músculo orbicular, como estamos viéndolo acá. Nuevamente repasen todo lo de piel. Si nos vamos por la mucosa, la mucosa labial, que como les decía, ya está integrada con toda la mucosa de revestimiento de la cavidad oral, que El tiene borde interno, ¿sí? ¿Cómo dices, Ana? O sea, por el borde interno del labio. No, por la superficie interna, por la mucosa, toda la mucosa. ¿Por él? La mucosa, toda la mucosa.
Esta es el epitelio estratificado plano, no queratinizado. Vean ustedes las papilas, el tejido conectivo, que es denso y regular, pero no tan fuerte, no tan grueso. Aquí vemos entonces las glándulas labiales, qué linda, vean, los lobulillos, acinos, conductos interlobulillares, todo esto es muy importante porque esto ya, vean acá, varios lobulillos glandular con un conducto excretor, aquí otro lobulillo, glándula esofágica en mayor aumento, no tiene ninguna, digamos, nada particular, solo que ustedes están ya revisando, es la mucosa de revestimiento de la cavidad oral, localización en la cara interna del labio. Sí, son TAT, esas son TAT. Sí. Todas son tubulacionales compuestas, sí. No, son labiales, no, la doctora dijo esofágicas, pero estamos en labios. De siempre. Sí, labiales, perdón. Sí, labiales, lógicamente, estamos en esta mucosa, qué pena. Entonces acá, eso, son glándulas TAC de predominio mucoso, aunque hay algunos acinos o algunas medialunas serosas. Vamos acá con la lengua, ¿cierto? Entonces, bueno, ustedes, como ya han visto la anatomía, que eso me parece interesantísimo, acuérdense que la lengua tiene, bueno, un tercio posterior, que es la raíz de la lengua, ¿sí? Y los 2 tercios anteriores, que es lo que es la parte, digamos, el cuerpo de la lengua. El tercio anterior y el tercio superior, posterior están entonces delimitados por la V lingual, donde se encuentra el surco lingual, donde se encuentra el surco lingual, el foramen que se encuentra ahí, foramen apical, que es el punto de donde se empezó la formación del conducto tirogloso, quedó ahí un remanente y queda demarcado en el ángulo de esa V lingual. Eso es lo que vamos a ver entonces todo lo que es las estructuras que se encuentran en este órgano que estamos en este momento. Entonces, cuando yo reviso la lengua, veo pues que es un órgano muscular con haces de músculo estriado esquelético en diferentes direcciones, ¿no? Para que tenga la movilidad, la lengua, pues haces que vienen en todos los sentidos, antero-posterior, vienen transversales, longitudinales, todo por haces de músculo. ¿Dónde está? Entonces, estos haces de músculo estriado pues están rodeados ¿por qué? Por perinecio, ¿cierto? Perinecio. Y cada fibra muscular, pues recordad, no vamos a olvidar nada que por endomisio. La irrigación y la inervación, pues ya ustedes la han revisado también en la anatomía. Y vamos a recordar que las fibras musculares, hay unas que son propias, o sea, dentro del mismo, de la lengua, y otras que vienen, por músculos ejemplo, intrínsecos. perdón, los músculos intrínsecos y los extrínsecos, sobre todo desde la base de la lengua, por ejemplo, el vientre anterior del digástrico, el miloioideos, esos son extrínsecos que llegan entonces a conformar, digamos, la parte de la musculatura lingual. Cuando vemos entonces, esto es lo que estoy observando, estoy mostrando acá, muy bien. ¿Qué vemos después? Vemos lo que sería la mucosa de la lengua, ¿no es cierto? Esta mucosa, entonces, por toda la cara dorsal, el epitelio de la lengua, por toda la superficie dorsal de la lengua, entonces está modificada con la presencia en el epitelio y en la lámina propia que estoy señalando acá, por múltiples proyecciones que nacen de la misma lámina propia que estoy mostrando acá, tejido conectivo
con fibras colágenas, elásticas. Como ustedes ven, de ese tejido conectivo se prolongan, se forman evaginaciones, ¿ya? Pues papilares, ¿no es cierto? Lo que llamamos, el nombre papila es muy adecuado, este tejido conectivo. Entonces, y ahí ingresan ¿qué? Vasitos sanguíneos, las fibras nerviosas, por todas por el centro de cada una de estas papilas, la parte conectiva, llamamos papilas conectivas primarias, y rodeado de esto, pues el epitelio que está muy grueso, ustedes lo ven acá, la parte, el epitelio, un epitelio estratificado, en este caso de las papilas que corresponden a las papilas filiformes, vea que son las más numerosas, esas papilas filiformes que terminan en punta, por eso se llaman filiformes. Entonces termina, aquí quedaron cortadas como un poquito sesgadas, no completamente perpendicular, pero aquí sí veo. El epitelio de estas papilas es un epitelio estratificado plano queratinizado. Quiere decir que las células que están acá externas han sufrido queratinización. ¿Por qué? Porque estas papilas son las que van entonces a establecer fricción mecánica con el paladar duro, ¿ah? Para que el alimento digamos, se triture finamente para el bolo alimenticio. Entonces se va haciendo, obviamente, las papilas hacen el papel como si fuera como si fueran sierritas muy pequeñitas, y entonces por eso vamos a ver las cantidades, pues imagínense que en todo el dorso de la lengua ellas van paralelas, manteniendo la misma dirección de la V lingual, van paralelas de la parte posterior hacia la punta de la lengua. Entonces viene la cantidad de papila filiforme que estoy observando en este corte. Entonces, ¿qué vamos a volver a revisar? Pues que esta mucosa de la lengua por la cara dorsal, donde están todas las papilas, o casi todas las papilas, las más numerosas son estas pequeñísimas papilas filiformes, cuyo epitelio es grueso, es estratificado, plano queratinizado, donde se ve perfectamente la queratinización, que tienen el centro de cada papila, pues es el tejido conectivo que se prolonga desde la lámina propia, que ustedes lo están viendo acá, por donde entran vasitos sanguíneos, las fibras nerviosas, todo esto, entonces en conjunto forman las papilas filiformes, que las puse de primera porque me parece como que es más sencilla la observación. Y que forman parte de la mucosa masticatoria junto con el paladar duro y con las encías, ¿cierto? Que son la mucosa masticatoria en la estructura de la mucosa, digamos, bucal. Porque la mucosa de revestimiento, que ya vimos la mucosa del labio, esa mucosa se extiende a los carrillos, el revestimiento, el paladar blando, el piso de la cavidad oral, que es un epitelio estratificado plano, no queratinizado, con una lámina propia, un tejido bastante irrigado, donde no hay papilas regularmente. Entonces, por eso empecé con esta, que forma parte de la mucosa masticatoria, que se hace el papel como de lija, que hace que el alimento, después de que nosotros masticamos el alimento, entonces lo vamos a fragmentar todavía más y lo vamos entonces en contacto con el paladar duro, en esta función. Entonces, por eso es... Esto sí es que, pues, materia para mirar la figura o sea, me llama la atención en el sentido de que, como los órganos, ¿no? Tienen una mucosa, una submucosa y una muscular. En la lengua, pues, hay cierta variación porque sí, tiene una mucosa, la vemos arriba, que es un epitelio
estratificado plano no queratinizado, algunos dicen paraqueratinizado y queratinizado en sitios como las encías posiblemente y en estas papilas filiformes. Dicen, estas papilas filiformes tienen un papel mecánico, un papel, no tienen botones gustativos y, digamos, sirven para lamer, por lo menos en los gatos, acicalarse o limpiarse en su pelo, ¿no? Su piel. Eh, Esa es la función que tienen en el sentido. Sin embargo, en esta fotografía me llama a mí la atención, de acuerdo a estos parámetros que tienen histología como leyes prácticamente, que hay mucosa, pero yo no veo su mucosa, doctora Carmen No hay, Cecilia, no sé. no hay su mucosa. En la cavidad oral estamos hablando de una mucosa, el epitelio y la lámina propia y el músculo. Mucosa no hay, ni tampoco en el labio, en los labios tampoco hay su mucosa, solamente mucosa. Sí. Sí, bueno, sí. Quiero complementar, como tú estás diciendo, estas papilas son las, digamos, las que característicamente tienen un grado alto de queratinización, porque puede haber algunos, digamos, eso depende también de si qué ingiere, de la dureza de lo que se ingiere a la cavidad oral, lo que se lleva a la cavidad oral. Entonces, todos son adaptaciones, ¿no? Entonces, por eso se habla de paraqueratina cuando no es una queratinización completa. Entonces, por eso, pero acá vamos a hablar entonces ¿de qué? De paraqueratina o queratina, depende como lo estamos observando acá. ¿Qué dice el doctor Jaime? Doctora Carmen, es que los chicos, como no han visto la teoría, están un poquitico ahí como inquietos. Entonces, la doctora ya les dijo que la lengua tiene unas partes que es la raíz, que es un cuerpo, tiene el vértice, tiene la puntica, y hay una parte clave aquí. Ella va a tener una parte dorsal, que es el dorso, y una parte ventral, ¿cierto? Ambas estructuras que yo acabo de decirles van a tener su mucosa. Entonces, ¿cuál es la mucosa que nosotros tenemos del órgano? Entonces vamos a pintarla ahí, lo que es la mucosa. O la doctora lo puede mostrar lo que es la mucosa, para que los muchachos, porque ellos están un poquitico inquietos, como mostrar ahí la mucosa, Carmen C. Todo eso, eso que... Ya les voy a comentar. Espérenme un Entonces, segundito. Vean, en la cavidad oral, entonces, estamos hablando de la lengua, no hay submucosa, no hay submucosa. La mucosa está formada por el epitelio por el epitelio, estratificado, plano, queratinizado o paraqueratinizado. El centro de cada papila está conformado por unas proyecciones de la lámina propia que van a formar, como decir, el cono, el centro del cono, que es el tejido conectivo que llamamos papila conectiva primaria. Y las ramitas chiquitas las podemos llamar secundarias, como hemos visto, por ejemplo, en epidermis, que hay papilas dérmicas primarias y secundarias. Aquí hay papilas hay papilas conectivas primarias y algunas ramitas pequeñitas que se hacen, que eso es, digamos, es el centro, el eje de cada papila. Aquí no hay submucosa, capa submucosa no la hay. Entonces vamos a tener ni en los carrillos, ni en el paladar duro, que es la otra que yo les decía, la mucosa masticatoria en la cavidad oral está formada por la mucosa del paladar duro, que tiene su centro, digamos, el hueso correspondiente y el periósteo, y a ese periósteo se fija la mucosa de esa superficie. Entonces, el segundo, mucosa masticatoria, las papilas filiformes, con las cuales a la fricción, cuando nosotros tenemos un alimento, ya lo hemos masticado y queremos hacerlo todavía, hacer más fino, digamos, entonces, ¿qué hacemos? Entonces estamos moviendo, estamos permanentemente la fricción mecánica entre las papilas filiformes y
y el paladar duro, ¿cierto? Por eso es otra mucosa masticatoria. Las encías tienen tiene su eje que es también óseo, ¿no es cierto? Y el músculo y las características, entonces, que también se someten a una fricción mecánica permanente, también forman entonces esa mucosa que vamos a llamar mucosa masticatoria. El resto de la mucosa, entonces va a ser la mucosa que estábamos revisando, que ya la vimos en el labio, ¿cierto? La mucosa de revestimiento, el revestimiento de toda esa cavidad oral corresponde a ello. Entonces, ¿qué? Los carrillos, corresponde el piso de la cavidad oral, la cara ventral de la cara ventral de la lengua, porque el centro de la lengua es músculo, ¿cierto? Entonces, por eso entonces, es lo que queremos revisar. Bueno, Es que eso es la parte también para que los muchachos, o sea, si miramos el dorso, y disculpa Carmen C, el dorso tiene un epitelio como el que tú estás describiendo, ¿cierto? En la parte ventral también lo tiene, o sea, yo creo, Hernando, eso es lo que tú estás diciéndole, preguntando, es hacia la parte ventral también lo tiene, porque en la lengua lo que estamos diciendo ya se está en constante roce, sí, casi que no hay capaz de decir la palabra. ¿Qué ocurre también? Aparte de estas papilas gustativas que nos están dando a nosotros los estímulos, están recibiendo esos estímulos mecánicos, ahí no hay botones gustativos. Tengamos claro, no hay botones gustativos porque es más que todo la parte mecánica. Las otras que la doctora les va a hablar, les va ahorita a comentar, las fungiformes, las caliciformes, todas ellas tienen botones gustativos. Esperemos que ella viene a hablarnos ahorita de eso porque lo viene a traer enseguida. Pero que les quede claro el concepto de lo que estamos hablando, muchachos, ¿cierto? De que esa lengua es un órgano muscular que tiene una parte dorsal y una parte ventral. Epitelio plano estratificado, como ella le dice, no queratinizado, que tiene papilas linguales, ¿cierto? Que son filiformes, fungiformes, foliadas, caliciformes, circunvaladas, bueno, las caliciformes que son las mismas valladas o circunvaladas. Y en la parte ventral es igualito, ¿cierto? Es un poquitico más delgado cuando se mira, cuando lo comparamos con la superficie dorsal. Entonces esa es la parte clave. Muchachos, pregunten con confianza y levanten la mano a la doctora que no hay problema. Yo sé que ahorita tenemos como estamos viendo este tema, porque no se dio, porque desafortunadamente hizo la clase, fue el doctor Ballesteros, siempre se planteó, fue lo contrario. Pero bueno, ahí estamos. Hernando, ¿te queda claro tu pregunta, hijo? Fernando. Profe, es que yo hablaba, por ejemplo, el dorso de la lengua sí tiene queratinizado, ¿no? Pero yo hablaba es este receso que queda debajo del vértice, donde se absorben las drogas, cuando se colocan las drogas aquí abajo, donde está en la anilla, superficie ventral, ahí sería no queratinizado, profe. No, ¿O sí sería? ¿Sí sería queratinizado? No, en la lengua ventral. ¿Es lo que tú dices? No, Carmen C, es tú. Habla tú, la habla. cara ventral de la lengua, la cara ventral. Toda la superficie ventral de la lengua. Cuando yo levanto la lengua, me queda expuesta la mucosa. Esa mucosa que es tan delgada, que tiene mucha irrigación, que no tiene papilas, que es un epitelio estratificado plano no queratinizado, como es el de toda la mucosa de revestimiento. La irrigación, los vasitos pequeños, hace que cuando uno tome un medicamento que se debe absorber en la lengua, por ejemplo, bueno, para la tensión o lo que sea, entonces lo que se quiere, se coloca exactamente para que la lengua allí se facilita más la absorción porque tiene una gran irrigación. Vamos a ver ahora posteriormente esa superficie. Vamos por eso como por zonas, ¿sí? Entonces sí. Estamos en el dorso, por todo el dorso de la lengua. Carmencita, perdón, intervengo, ¿sí? De todas maneras, tenemos el dorso de la lengua que tiene las papilas gustativas. ¿Qué son? Son el epitelio que toma ciertas formas e incorpora botones gustativos, ¿sí? Pero son pertenecientes al epitelio estratificado plano, no queratinizado. Lo que pasa es que en los humanos, como tenemos la dieta blanda y como esto, pues los alimentos son muy suaves comparado con los alimentos de
no cocidos. Y esto pues es evolutivo después de la aparición del fuego, cuando ya se pudieron cocer los alimentos y ablandar, y etcétera. Pero así queratinizado, queratinizada la lengua en el humano, no, podemos hablar más bien de ciertos animales, ¿no? Que el epitelio masticatorio, que es el que tiene más contacto con la comida, como el paladar duro, como estas papilas filiformes, pero el otro epitelio, el epitelio de los labios y el epitelio de los cachetes, como se dice así, que es un epitelio certificado plano De no las bucas, de las queratinizado. bucas, de las bucas. Sí, de la boca, de los carrillos, como los nombra Carmen Cecilia, carrillos, ¿no? Ese epitelio no interviene en la masticación, ese no es queratinizado. Entonces Ya, siempre hay yo, como controversia, es lo mismo que el esófago. El esófago ya, puede ser queratinizado entiendo. en ciertos animales que comen alimentos abrasivos, pero nosotros nunca podemos comer un alimento abrasivo porque nuestro epitelio no nos lo permite, ¿sí? El epitelio de la boca es un alimento muy áspero. Estamos acostumbrados a lo húmedo. Entonces hay cierta controversia. ¿Las papilas filiformes están queratinizadas? Posiblemente sí, porque ellas tienen mucho contacto con el alimento, ya que pertenecen a la mucosa o al epitelio masticatorio, ¿sí? Que en los que se ve la cavidad oral masticatorio y el normal que no es masticatorio. Entonces, aquí también me parece que, pues, cabe destacar. Continúo Déjala hablar, César, porfa. Es que yo pienso que ya el tema está muy, yo pienso que de pronto a veces a Muy medida que queremos trillado. explicar más, confundimos un poco. Yo digo que toda la cavidad oral está revestida por una mucosa, una membrana mucosa. ¿Qué es la mucosa? ¿Qué es una membrana mucosa? Es un epitelio que está revistiendo la mucosa y una lámina propia de tejido conectivo. Eso es una mucosa en la cavidad oral. Esa mucosa en la cavidad oral, en toda la cavidad oral, se divide en dos la mucosa. Digamos, la que llamamos mucosa masticatoria, que es la más fuerte, la más resistente, la que está sometida a mayor fricción mecánica o contacto, que es en la lengua, por toda la superficie dorsal, esa mucosa está modificada por el epitelio, por estas papilas, por estas proyecciones papilares recubiertas por epitelio estratificado plano para queratinizado o queratinizado, dependiendo del grado de queratinización, y con un eje. Como es una mucosa, tiene una lámina propia. Cada una, entonces, de la lámina propia se producen las papilas de tejido conectivo que forman el centro de cada una de esas papilas. Segundo, ¿cuál es la otra? Les estaba diciendo, las encías que son duras, que tienen un esqueleto óseo, también están recubiertas por una mucosa, que es un epitelio también estratificado plano queratinizado, para queratinizado, con un tejido conectivo subyacente que contacta con el periósteo, o sea, un tejido conectivo denso y regular. ¿Qué otra parte hay en la cavidad oral que tiene mucosa masticatoria? Las encías, que están sometidas a fricción mecánica permanente y también cuyo esqueleto es óseo. Son los tres zonas que esa mucosa tiene mucosa masticatoria. El resto de la mucosa, que es la base, el piso de la cavidad oral, que son los carrillos o mejillas, que también se llaman así, que son la parte ventral, la superficie ventral de la lengua, que ya dijimos, ya le comentamos a Hernando, que es la mucosa muy delgada. Inclusive cuando tú levantas la lengua, ves que se ven los vasitos sanguíneos, se ven las venas, porque esa mucosa se llama de revestimiento. La mucosa del paladar blando, que está en la parte que es móvil, la parte que va hacia la úvula, esa mucosa del paladar blando también es mucosa de revestimiento, no tiene queratinización. Bueno, A propósito de segundo, esa mucosa, perdón, entrando, la mucosa del paladar blando dicen que tiene epitelio respiratorio, ¿no?
pero en la parte respiratoria. Atrás, Pues, atrás. Claro, sí lo el tiene. paladar blando es así. Es el paladar duro con su eje óseo se continúa hacia la parte posterior con un eje muscular. La mucosa respiratoria es la que está pues obviamente da hacia la cavidad nasal. Tiene el epitelio respiratorio y la mucosa oral del paladar blando, pues que es el móvil, que tiene esto, que no es respiratoria, es una mucosa oral. Toda la mucosa oral es epitelio estratificado plano, no queratinizado en las zonas de revestimiento. Con el tejido conectivo subyacente que es denso y regular. A eso me refiero. Entonces, dejamos la lengua como queratinizada o paraqueratinizada, César, para que se enseñe todo igual a todos los grupos. Para queratinizado, sí, señor. ¿Te parece, César? Para que queda bien, así. César no hace su brazo a torcer. Para queratinizado, listo. Chicos, chicos, ¿entendieron ya? Esto les quedó claro porque hay una niña que estaba levantando la mano y me preocupa eso, ¿no? Por Sí, lo menos profe, si nosotros esta comparáramos placa que nuestra vemos cavidad oral con... César, que los muchachos digan si les quedó claro. Esto les quedó claro ya, porque nosotros seguimos ahí echando caspa y no. Entonces, César dice que para queratinizado. Si han visto la anatomía, yo creo que es muy sencillo para entender lo que estamos en una cavidad con toda revestida por una mucosa. Carmen, cuando ellos te preguntan cuáles eran las tres zonas, David, ¿por qué no hace la pregunta al aire? Porque no sé a qué zonas te refieres. David. Que ahorita la profe mencionaba que la mucosa masticatoria, las encías y otra más. ¿Cuál era? Las bucas creo que dice el paladar, creo que ella está diciendo el paladar. Las bucas. Paladar duro. Bueno, paladar. Las bucas y las encías es lo que creo que es lo que está. Carmen, ¿por qué no le responde al chico? Sí, mira, la mucosa masticatoria está formada por el paladar duro, que tiene esa fricción mecánica. La encía, que tiene también esqueleto óseo, igual que el paladar duro. Y las papilas filiformes, que son estas que estamos mostrando acá, que están por todo el dorso de la lengua. Cuando la lengua se mueve así y hace fricción mecánica con el paladar duro, pues obviamente estas papilas filiformes entonces están haciendo que esa fricción, el bolo alimenticio se fragmente todavía más, como si estuviera con una lija. Esas papilas tienen esa función como si fuese una lija y por eso forman también parte de la mucosa masticatoria. Tres elementos que conforman la mucosa masticatoria de la cavidad oral. Las papilas filiformes, el paladar duro y las encías. Bueno, vamos a continuar porque tenemos acá, aquí vemos en un corte nuevamente, vean ustedes el músculo, la masa de músculo lingual, la lámina propia que se prolonga por el centro de estas papilas filiformes, mire, filiformes, parecen como si fueran llamitas, como velitas. Este epitelio es el que en su puntica se forma, es o queratinizado o paraqueratinizado, eso depende, como estamos viendo. Pero también por todo el dorso de la lengua vienen unas papilas que no son filiformes, sino las llamamos fungiformes, porque tienen forma de honguito. Vean, miren la pared externa que es plano, ¿cierto? Algo plano, pero algo redondeado, parece como unos domitos. Estas papilas fungiformes, el nombre se debe a eso, que tiene forma de hongo. También el eje de la papila es el mismo tejido conectivo de la lámina propia que se proyecta y se recubre con un epitelio estratificado
plano, no queratinizado, grueso pero no queratinizado. Aquí vemos, mire la forma bien, comparen las papilas filiformes con esta papila fungiforme. ¿Qué tiene? Aquí quedó cortado la parte, o sea, como si esto se hubiera pasado y quedó acá continuando. ¿Qué tiene esta papila de particular? Primero, que por toda la superficie, acá, libre de la papila, dentro de esa superficie, dentro de ese epitelio no queratinizado plano, hay botones gustativos, llamamos, o sea, o corpúsculos gustativos o yemas gustativas, que son, digamos ya, es un epitelio sensorial, ¿no es cierto? Un epitelio especializado. Por eso algunos dicen que también estaba la mucosa respiratoria, la mucosa masticatoria, la mucosa de revestimiento y mucosa especializada. Aquí hay botones gustativos, están exactamente conformados ¿para qué? Para percibir las sensaciones del gusto, ¿no es cierto? ¿Cuáles son entonces? Estos que son lo salado, lo ácido, lo amargo, ¿cierto? Lo dulce, umami, que es para percibir el glutamato, el que le deja a uno como esa sensación de los sabores después de que uno se toma un alimento y de que ese sabor como es que le satisface, y el otro sabroso. Y el sabroso. Otro me permite, y el otro que es el nuevo que se ha descubierto, que es el CD36, que es para percibir entonces los ácidos grasos. Entonces ya no son 4 ni 5, sino son 6. Estas celulitas que están ahí como unos botones metidos dentro del epitelio, unos botoncitos con células sensoriales, con células que no sensoriales, sino que perciben o capturan exactamente estos sabores. Estas forman los botones gustativos que están en esta superficie, metidas, enclavadas dentro de esta parte libre de ese epitelio estratificado no queratinizado. Son las papilas fungiformes. ¿Dónde se encuentran? Se encuentran intercaladitas, como ven acá. Mira, aquí hay como 20 o 30 y van también así, en los surcos que dejan las papilas filiformes. En los surquidos van entonces hacia la parte media y a la punta de la lengua. Cuando ustedes se miran la lengüita, ven en la punta de la lengua unos botoncitos rojitos y que cuando toman alimentos calientes, entonces se inflaman un poquito, se ven y que le queda a uno ese ardorcito. Esas son las papilas que estamos hablando, fungiformes, que estoy mostrando acá. Aquí se alcanza a ver un botoncito. Bueno, eso es, fungiformes. Esto vamos a ver entonces nuevamente. El músculo esteoesquelético, el eje. La lámina propia, tejido conectivo denso regular con vasos sanguíneos, vasos linfáticos, con nervios, y que ese tejido conectivo de esta lámina se extiende y se proyecta y sirven de eje a todas las papilas, Estoy hablando de todas. Hasta ahora hemos nombrado dos, las filiformes y las fungiformes. ¿Quedó claro o hay alguna pregunta? Voy a mostrar a ver si tengo. Bueno. No, mira, entonces, para que los chicos ahí lo que estaban preguntando, entonces, esas papilas fungiformes no hacen parte de la mucosa respiratoria, masticatoria, tienen toda la razón. Yo les escribí ahí que las papilas fungiformes son mucho menos numerosas, disculpen el ruanazo, son menos numerosas, se parecen a un hongo y están entre las papilas filiformes. Disculpen el ruanazo de lo que escribí. Están cubiertas por un epitelio plano estratificado no queratinizado. Muchachos, revisen ahí lo que les copié, que es lo que está diciendo la doctora, para que todos tengan claro como no han visto la teoría. No, dos tipos de mucosa no. Las mucosas, no es que haya dos tipos de mucosa, es que hay papilas, lo que ella les está diciendo. Hay unas papilas que están cubiertas, como ella les dijo, ellas están cubiertas por un epitelio, el epitelio que ella les dice, les cambia. ¿Cierto, Camila? Camila, pregúntale, abre el micrófono y pregunta, nena. Pregunta porque... Pregunta, claro. Pregunta, Camila. Sí, es que yo tengo la duda. Decían que
las papilas filiformes serían mucosa masticatoria y las especializadas serían mucosa, pues, las fungiformes serían especializadas. Entonces Ajá. ahí serían dos tipos de mucosa No, especializada en las fungiformes y masticatoria en las Diferente criterio. filiformes. sí, para que no se compliquen, es que como preguntan sobre todo, la mucosa de revestimiento es toda la mucosa que humecta, que bueno, a donde llegan todas las glándulas, donde está, no hay cristalización, pero hay algunos, los botones gustativos, solamente los botones gustativos en cualquiera de las papilas pertenece, perdón, a esa mucosa especializada. Eso es lo que quería, para que no se confundan. Pero como estamos hablando es en términos de estructuras de la lengua. Entonces, hasta ahora estamos viendo dos tipos de papilas, la papila filiformes y las papilas fungiformes, no más. Que las papilas fungiformes sí tienen botones gustativos, pero solamente dentro, clavaditas, ahí metiditas, dentro del epitelio estratificado plano no queratinizado, que son ya, digamos, son los botones sensoriales, ¿ya? Para el gusto. Listo. Del gusto. Yo por lo menos en mi experiencia, yo casi nunca he visto botones gustativos en esa cara superior, o sea, así como los ve uno de las papilas caliciformes que se ven bien. Yo no sé por qué no se ven muy bien, ¿no? En mi experiencia mirando a través de muchos años, ¿no? Numeroso. Espere, porque los chinos no lo han entendido, los otros no le meta más vainas. No, o sea, lo que yo puedo aclarar en la duda es lo siguiente. O sea, a pesar de que está la papila fungiforme metida entre las papilas caliciformes, que pues en la parte anterior a la localización, Entre las filiformes, la fungiforme está entre las filiformes, César. sí, Vamos a ponerle por eso, orden. la papila fungiforme está entre las filiformes, ¿sí? Exacto. No quiere decir que la papila fungiforme tenga un epitelio de masticatorio, ¿sí? Está ahí No, metida. El epitelio masticatorio lo van a formar en las papilas filiformes. Es como una excepción, ¿sí? Porque ellas están esparcidas como botoncitos bastante separados en comparación a las papilas filiformes, que son más numerosas, ¿sí? Mucho más numerosas. En los surcos que van dejando las papilas filiformes y sobre todo en la punta de la lengua y en la parte central de la lengua, en el eje, más o menos. Por todo el dorso, ¿no? Todo estamos hablando del dorso. Voy a ponerles acá otra, vea, por ejemplo, en este corte. En este corte estoy viendo, vea qué bonito se ve. Se ve esta papila, vea, filiforme, vea qué bonito el epitelio aquí. Termina, esto es queratina o para queratina. Cuando usted ve algo de núcleos es porque no está totalmente queratinizado. Cuando lo ven acá es que está, que hace que sea, por eso es que son, las papilas son como si fuesen lijas. Y esta papila que está acá, que es la papila fungiforme, que parece un honguito, este es el tallo del honguito, el tejido conectivo de la lámina propia se mete por todo el centro, se ramifica ese tejido conectivo en unas papilitas más pequeñitas, como ramitas secundarias de tejido conectivo, y el epitelio es estratificado plano, no queratiniza. Por aquí se trata de ver esto, acá. Un botoncito gustativo, no son muy numerosos, como dicen el doctor César, no los ha visto, yo se los presenté ahora en la anterior más claros, pero esto es lo que estamos viendo, la diferencia. Y entre estas van, las filiformes van así, van de la V lingual, vienen así, bien, paralelas hacia la punta. En el espacio, en el surco que queda entre papila filiforme, encontramos, por eso se ven más poquitas, una que otra y sobre todo en la punta de la lengua. Son las papilas fungiformes. Aquí está el músculo esquelético, lingual, los haces rodeados por aquí, por tejido conectivo, todo lo que la vasculariza. Y vamos a también encontrar dentro de toda esta masa muscular las glándulas menores, linguales, salivales menores que vamos a revisar posteriormente. Pues estamos un poquitico, bueno. Dicen que ese músculo, el primero que uno ve es el músculo longitudinal superior, según lo que habla de los músculos de la lengua.
cortes el transversales. longitudinal superior y en la parte de abajo el longitudinal inferior, Hay que, los transversos y verticales. Eso Yo se los creo que escribí ahí, ellos están escritos ahí, César. hay que dar fibras longitudinales, cortes transversales, cortes oblicuos, cortes longitudinales. Depende de por haces, es que va la lengua para que tengamos una... Sí, eso es lo que, esto es lo que está. Bueno, el tercer tipo de papilas son estas grandes papilas que parecen botones verdaderamente macroscópicos. Cuando yo saco la lengua, cuando me dicen que, entonces, y me coloco en baja lenguas, veo la V lingual que tiene el vértice hacia atrás. Yo les decía que en el vértice está el foramen apical, un puntico ahí, y está la V, así. En esa V lingual están los botones grandes, las papilas, que son las papilas caliciformes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, más o menos así, más de 6 papilas caliciformes que van de atrás hacia adelante y se abre hacia adelante. Esas papilas, vea, aquí está, entonces el músculo. Hay nervios, como vemos acá, hay nerviositos, cortes transversales, todo normal. Todo esto es la parte muscular, que no vamos a entrar en nombres particulares porque hay fibras en todos los sentidos. Está el tejido conectivo de la lámina propia. Hasta ahora vamos bien. Cada papila nace, brota, vean ustedes, de una base que está aquí de tejido conectivo, como un gran botón que lo vemos en la superficie de la lengua, que está revestido por epitelio estratificado plano no queratinizado. Vean ustedes lo interesante. Está el tejido conectivo de la lámina propia. Entonces, de ahí se proyecta esta papila conectiva, este eje central de tejido conectivo, y ese se ramifica, vean acá, en pequeñas papilitas secundarias de tejido conectivo, ¿ah? Porque como es tan grande, esto se ve anatómicamente, esto es solamente, todo esto es una sola papila. Y hay una cosa particular, no por el epitelio de la cara dorsal, sino por todo el epitelio de las partes laterales de la papila. Ustedes ven acá unos botoncitos. Estos botoncitos son los botones gustativos, estos que estoy mostrando acá. Y por acá quedaron apenas 2. Están también, obviamente, incluidos ahí, engastados dentro de ese epitelio estratificado plano no queratinizado. Ahí están las células que forman cada botón gustativo, como lo vamos a ver ahorita posteriormente. Vamos a tomar un botón gustativo y lo vamos a ver muy bien. Entonces tenemos, estas son las papilas que llamamos papilas caliciformes o circunvaladas, también se llaman así. Como ellas nacen con un tallo, entonces, ¿qué pasa? Ellas alrededor, entonces nacen, aquí hay un foso, un pocito, digamos, de donde ellas salen, como el que lo estamos viendo acá. Ese foso papilar aquí es muy importante, porque resulta que vamos a tener otro ingrediente. Es en donde hay papilas caliciformes, como esta, hay glándulas serosas, puras. Estas son serosas, tubulacinales compuestas de secreción serosa. Glándulas salivares. Salivares, ¿no? Estamos hablando de salivar. Todo lo que estamos hablando es de salivar, de saliva, de todo lo que está formando la saliva. Entonces, estas glándulas que son de secreción serosa, que es acuosa, ve aquí, vemos que son TAC, aquí venimos y aquí volvemos a verlas, llevan su conducto excretor acá al fondo de ese foso, de esa foseta,
y entonces va a mantener. ¿Qué contiene esa secreción? Pues contiene el agua, bueno, tiene proteínas lisocimas, o sea, antibacterianas, contiene inmunoglobulina SAN, contiene secretora, contiene esto, bueno, todo lo que compete para mantener este foso limpio, libre de contaminación. Entonces, por eso es muy importante tener en cuenta que estas glándulas contribuyen inmensamente a que la saliva tenga sustancias que impiden la contaminación, entonces que son antibacterianas, que tienen todo eso. Entonces, por eso estas glándulas son cerosas, se llaman también glándulas de von Ebner. Yo las llamaría así glándulas cerosas linguales, que están asociadas con las papilas caliciformes y las papilas también foliadas, que la vamos a ver ahora posteriormente. Estas glándulas, perdón, clasifican en las glándulas llamadas menores. Todos son glándulas menores, las de la lengua. Son las menores, son las menores. Salivales menores, todas. Entonces vamos a tener estas glándulas que son las glándulas de von Ebner, que son cerosas puras, que tienen lisocimas, proteínas, que tienen, saben que también secretan enzimas, por ejemplo, algunas enzimas también que son, por ejemplo, para carbohidratos, ¿cierto? Todas estas, y lisocimas, como les hablaba anteriormente, perdón. Entonces vamos a tener... La tialina o amilasa. Sí, tialina o amilasa, sí, pueden tener también, aunque tenemos las glándulas salivales mayores, que son las que mandan, digamos, la pauta. Entonces tenemos esto. Entonces, característica de esta microscópica. Primero, que tienen un epitelio estratificado plano no queratinizado. Segundo, que tiene la mayor cantidad de botones o yemas gustativas están dentro de ese epitelio por toda la escala lateral. Ve, aquí viene, y también inclusive aquí por toda la zona lateral también, aquí se pueden encontrar también, que tienen, que nacen y emergen de un foso, de una foseta, que la vemos acá en corte, como este es un corte, lógicamente, y que ese foso se mantiene libre de contaminación y que contiene muchas inmunoglobulinas y contiene lisosomas para mantener, obviamente, completamente aséptica toda esta zona, y contribuye también a la asepsia de la saliva, ¿no es cierto? Bueno. Entonces, eso es lo que quería comentarles de estas grandes papilas macroscópicas que están ahí paralelas al surco lingual, que forman la V lingual, que divide el cuerpo de la lengua de la raíz de la lengua. Entonces, esto es todo lo que quería comentarles al respecto. Este es otro pedacito de lengua que quedó ahí, quedó solamente el músculo del corte. Del resto, olvidemos. Que veo nuevamente también músculo, en otro corte veo también nervios, quedó ahí una parte de la lengua como que se hubiera, faltó que el histotecnólogo hubiera quitado este otro pedacito de corte. ¿Alguna cosita más? Vamos a ver qué tengo yo acá. Mire, este es otro corte muy bonito. Tenemos acá esta partecita, esta papila caliciforme, la papila como dicen, que se dobló al hacer el corte, pero me parece muy bonito. ¿Por qué razón? Porque resulta, bueno, aquí veo los botones gustativos bien bonitos, vean, son celulares, son células epiteliales, son de tejido conectivo, porque estas papilitas, ramitas pequeñas de tejido conectivo, no los van a confundir nunca con los botones gustativos que son epiteliales, ¿cierto? Vean acá. Aquí viene, bueno, aquí estaría la membrana basal del epitelio. Entonces aquí cada botón gustativo que entonces tiene acá, tiene las células basales, las células, 3 tipos de células, las sensoriales, bueno, pero realmente, y aquí tienen un foramen, un poro apical. Ve, aquí se ve bien, el poro se abre y por ahí salen como unas prolongaciones sensoriales aquí.
es importante tenerlo en cuenta. Y acá, en la base, entonces vamos a tener las sinapsis con las fibras nerviosas que llegan a abrazar cada una de las células. Entonces, la fibra nerviosa sensorial viene y abraza las celulitas, hace sinapsis con ellas y entonces capta lo que está, digamos, los sabores que ya hemos mencionado, que son salado, amargo, dulce, ya los 6 que hemos... entonces, por eso es tan interesante. Entonces, tiene, esos son, parecen como unos barrilitos, ¿no es cierto? Como unos barrilitos. Las células van de la base al ápice, son alargaditas, se ven unas claras, unas oscuras, unas intermedias y unas basales. Esos son, digamos, lo que tenemos acá. Bueno, eso es la parte, es... En cambio, fíjense, no vamos a confundir, les decía yo, esta estructura epitelial, estos botones gustativos no los vamos a confundir con un corte transversal, por ejemplo, de tejido conectivo, de una papila de tejido conectivo. Este es el eje. A ver, Hernando. Profe, sí, los botones no los encontramos en la superficie más apical de la papila, ¿no? No. Solo en la lateral. Lateral, sí. En la apical encontramos en las fungiformes. Bueno, entonces aquí vamos y vean, vamos a ver, entonces ya, listo. Esto, ya aquí veo la cantidad, mire, todas estas son glándulas, mire, metidas dentro del músculo, glándulas serosas, las glándulas de von Ebner, que les estaba contando tan importantes, y aquí está el foso, el fosito de esta papila caliciforme o circunvalada. Encuentran mucho el nombre de circunvalada, por eso hago el énfasis. Mire, todo esto, mire, aquí está el músculo, el tejido conectivo. Vea, aquí hay una papilita, fungiforme, ¿cierto? Quedó cortadita ahí, a veces quedan como sesgadito el corte y no queda completo. Bueno, entonces yo creo que estamos con las papilas. Vamos a ver acá qué vemos. Vamos a tener acá, yo tomé de acá esta zona de esta papila y la colocamos acá, la pusimos en un aumento mayor. Vemos acá la papila de tejido conectivo, papila primaria conectiva. Vemos acá, ya estos son las yemas gustativas o botones gustativos. Vean, acá tenemos bien. Y aquí tenemos la base y vienen todas las células. Es como les decía, vienen a lo largo. Y aquí está el foramen. De aquí, por lo menos aquí que quedó el foramen bien definido. Por eso es interesante no confundirlos con cortes transversales de tejido conectivo que se proyectan como pequeñas, pequeñas estructuras dentro de los epitelios también. Eso es. Ahora vamos a mirar. Entonces tenemos esos son los botones gustativos son lo que eso que tú estás mostrándole ahí a ellos. Dos. Aquí quedó este medio, este no quedó muy bonito, este está perfecto. Sí. Bueno, listo. Entonces ya quedó claro que son más o menos como unos, están localizados en el surco, ¿sí? Al nivel del surco lingual, de la V lingual, que son botones, proyecciones grandes que nacen de un foso y por eso las vemos siempre bastante por toda la superficie. Carmen, lo anterior que tú tenías, disculpa que te interrumpa porque debe ser hartísimo, pero me están preguntando aquí que si esa que tú estás teniendo ahí es una papila caliciforme en aumento. Sí, ese es esto, se tomó de acá, este pedacito de acá, es el corte así, ¿sí? ¿Ya? O sea, donde están los botones gustativos, entonces para que los chicos acá. Exacto. ¿Ya? Nosotros tenemos sencillamente esto, hay una papila, ¿cierto? Es la papila que ella está hablando, la profesora puede hablar de papilas caliciformes, cualquier tipo de papilas. ¿Qué tienen las papilas por dentro? ¿Quién me dice que tienen las papilas por dentro? Las papilas tienen los qué. ¿Qué tienen las papilas? Yo les escribí ahí. ¿Qué tienen, chicos? Inmunoglobulina
No, las las lisosomas, papilas que ¿no? tienen por dentro, ¿qué tienen? ¿Qué las están conformando? Vamos a ver Lo que acaba de escribir, lo que acabo de escribir Camila, los botones gustativos. Los botones gustativos son los chiquiticos, ¿cierto? Que ella llegó y les dijo, esos botones gustativos, ellos van a tener varias células, pero ese botón tiene es como decir usted, una sombrilla. Y esa sombrilla que ustedes están viendo, ¿qué tiene en la punta de una sombrilla esas gigantescas? Tienen como una puntica, como un gorrito. Ese gorrito de la sombrilla, ahí está el poro gustativo. Y por ahí que están saliendo las microvellosidades que van a ser las que van a estar en contacto con el alimento. Entonces, ese es el ápice de esa sombrilla. Por debajo de la sombrilla, le están entrando una serie de alambres a la sombrilla. Los alambritos que ya les estaba mostrando son los filetes nerviosos. ¿De qué pares craneanos? Del séptimo, del noveno y el décimo, que son los que llevan el gusto. Entonces, entienden ese concepto, por favor, porque yo los veo que todavía están cosas. Entonces, nosotros estamos hablando de receptores gustativos, ¿cierto? Receptores gustativos. ¿Que están en dónde? En unas papilas. Papilas que tienen, ¿qué? Botones. Botones que tienen en la parte apical, arriba en contacto con la lengua, tiene un poro gustativo. Poro gustativo por donde están saliendo, ¿quién? Microvellosidades. Si lo dije muy rápido, por favor, pregunten nuevamente para poderles establecer lo que ustedes necesitan. Yo quiero aclararles una cosa. Primero que todo, la papila es toda la prolongación, todo ese. Segundo, tiene un eje dentro de la papila que está el tejido conectivo, que forma el eje central de la papila, que viene de la lámina propia, como extensión de la lámina. Tercero, la papila está revestida por un epitelio estratificado plano no queratinizado. Como la papila emerge, sale con un tallo de un foso, aquí quedó el fosito de un lado cortado, entonces aquí están los líquidos que hablamos de que se mantiene limpio, aséptico por las secreciones de esta glándula. ¿Qué pasa? Especialidad. Pues dentro del epitelio, metida dentro del epitelio, no dentro de la papila, sino dentro del epitelio, están los botones gustativos que son epiteliales, especializados, sensoriales, que reciben inervación. La inervación, como estaba hablando el doctor, entonces esas fibritas nerviosas llegan por acá y hacen sinapsis, abrazan esas células sensitivas que realmente lo que hacen es que captan. Entonces, ¿qué pasa? Que hay varios tipos de células que van alargadas, yo decía que como un barrilito, de la base al poro. Y esas células son unas que son regenerativas, otras que son oscuras, que son como de soporte, otras que son claras, que son las más activas sensoriales, y unas intermedias, cuando ya, como esto no es permanente, porque ellos se van renovando más o menos como cada 10 días, se calcula que se van renovando estos botones. Por eso si nosotros tomamos un alimento, digamos, de pronto muy irritante, puede que de pronto al principio no se tomen bien los sabores, pero después posteriormente se van captando mejor. Bueno, de todas maneras, pero acá en el ápice, en la abertura, hay unos poritos. Por este poro salen lo que llamamos pelos gustativos, que son microvellosidades que van a capturar los sabores. Quiero aquí entonces, pero hay una cosa que nosotros siempre le damos mucha énfasis a estos botones, pero resulta que los sabores, la mayor parte es en la olfacción. Estamos dándole toda la prioridad a los botones y se nos olvida de los órganos de la olfacción, que son importantísimos. Cuando nosotros tenemos una gripe fuerte, cuando se pierde porque se irrita ese epitelio olfatorio, entonces nada, se ve también se ve limitado la captación de los sabores, pero queríamos darle, digamos, también ese aporte. Entonces, esto es lo que estamos viendo. ¿Qué pasa? Además de ello, estamos viendo que inmediatamente debajo de esta lámina propia, de la cual brotaron las papilas, cualquiera de las que hemos nombrado hasta ahora,
están dentro de aquí, vemos los haces de músculo, están las glándulas que en este caso aquí solo serosas en contacto con estas papilas, estamos viendo que son las glándulas de von Ebner. Ya sabemos que son serosas y toda la importancia que tienen en la secreción de este líquido. En una se ven los cortes, se ven los tubitos que llegan acá y se abren acá, el conducto excretor. Aquí no lo quedó Bueno, entonces ya, tomé este pedacito, de aquí, hice este cortecito acá, tomé este cortecito solamente. Lo pasé a 40, aumento 40, aumento de 40x. Y de acá hasta acá. Y veo los botones gustativos metidos dentro de ese epitelio. Aquí está la membrana basal del epitelio y están los botones gustativos o yemas gustativas, ¿no es cierto? O brotes gustativos. Le dan diferentes nombres, y vea, el epitelio es estratificado, plano. Vea, aquí están las células planas por toda la superficie. Y aquí está el tejido conectivo de la papila. Hay unas papilas muy especiales que son en la etapa fetal y también en la primera, bueno, en los neonatos y en los niños pequeños están bastante desarrolladas, que son por todo el borde lateral de la lengua. Ajá, si yo corro la lengua para un lado, estoy viendo como si fueran unas arruguitas, pero van bien como un folio, como hojitas que fueron, pero ya a medida que pasa el tiempo, pues ellas van disminuyendo el número, que son pues llaman folios, porque son como aquí cortadas transversalmente, está 1, 2, 3, que son las papilas foliadas por la parte lateral de la lengua. Esas papilas foliadas tienen el mismo epitelio estratificado plano no queratinizado. Vea el centro de la papila conectiva primaria, las papilas secundarias conectivas de tejido cortadas transversalmente, cualquiera de los se pueden ver cortadas, pero por la pared aquí lateral, igual que en las caliciformes, vamos a encontrar que ahí hay cantidades de botones gustativos. En pequeños mamíferos, por ejemplo, los conejitos, los ratoncitos, yo en unos cortes que acá los hicimos en el laboratorio, se ven cantidades de botones gustativos por toda la parte lateral. Aquí es el fondo, vea, fíjense, ellas forman es como arcos, el corte, pero son folios, son así, se ven muy definidas en la parte lateral de la lengua, por todo entonces aquí que veo, el tejido conectivo del centro de la papila, se llama papila conectiva primaria, las glándulas de von Ebner bien lindas, cerosas, vea, cerosas, cerosas, los conductos excretores de la glándula, vea, aquí se ve llegando un conducto excretor acá, al fondo de esos pequeños espacios que queda entre una papila y otra. Esto es, digamos, para tener en cuenta, porque también contribuyen ampliamente, son también de von Ebner, son cerosas puras y llevan todo ese líquido que llega como protección, con cantidad de... Ustedes dirán, pero no se vayan a equivocar, le voy a decir, no es que las asesinos secreten inmunoglobulinas, no, es que el tejido conectivo que está acá, alrededor, que es un tejido muy laxo, hay cantidades también de plasmocitos. Esos plasmocitos están secretando hemoglobina G, hemoglobinas A, sobre todo hemoglobina A con secretora, con la S. Entonces, y esos son captados por las glándulas y van entonces por el conducto excretor. Las células secretan, ¿qué secretan? Realmente las células acinales, ¿qué secretan? Proteínas, lisocimas, todo lo que sea, digamos, que es fundamental para, bueno, y es un líquido ceroso de suero. Entonces, por eso es tan importante. Mire, todo esto está muy, muy bello para que lo tengan en cuenta. Aquí vemos otro corte. Vean, este corte es otra papila de la misma.
la papila foliar, vea cómo se ve de linda, vean los botones gustativos grandes, se ven bien. Mira acá, está la base, el epitelio está, mire el poro, las celulitas. ¿Ah? Bueno, aquí se ven los diferentes, en microscopía electrónica donde se ve perfectamente todos los tipos de, pues vea que se ven desde la base hasta acá, hasta el fosito, ven perfectamente. Este es un conducto de una glándula. Y el tejido conectivo, todo lo que ustedes ya, este es un capilar, ahí parece que es un capilar más bien linfático, que va por aquí lo veo por el centro, como un linfático. De aquí también. Vean acá un botón gustativo bien bonito, vean. Está, las células, dijimos que había unas basales, unas que eran oscuras, porque el citoplasma es oscuro porque tiene abundante retículo endoplasmático rugoso, y después van los últimos estudios utilizando marcadores, sobre todo la timidina, que es un marcador muy bueno, tritiada. Entonces, ven que una célula basal va pasando, se va diferenciando, va creciendo, y los organelos del retículo endoplasmático rugoso, los ribosomas y todo, hace que el citoplasma se vea más basófilo, se llaman oscuras. A medida que estas celulitas se van transformando en células claras, aquí veo apenas el nucleolo y el citoplasma no quedó muy delimitado, que son las células que tienen mayor, digamos ya, madurez sensorial, que se proyectan y las microvellosidades se extienden acá. Y después hay unas intermedias, cuando ya ellas van dejando de trabajar, cuando no están ya tan activas, que son las que llaman intermedias, pues que yo no voy a especular diciendo aquí que estas no veo ninguna más diferencia, pero sé que es el cuarto tipo de... Y aquí veo veo, ajá, el porito. Por aquí salen las microvellosidades, que es lo que llamaban también, como les decía antes, pelos gustativos, pues son los que captan los sabores que llegan acá a esta superficie. Epitelio estratificado plano no queratinizado. Entonces, aquí hay otro. Perdón, esos pelos gustativos nacen de las células intermedias, claras y oscuras. Tengo entendido, como usted lo dice, que son unas mismas. O sea, que las células oscuras pueden volverse intermedias y luego pasar a ser células claras, pero podemos concluir que ellas son los receptores del gusto, así como las células ciliadas en el oído o como las células bipolares en el epitelio olfatorio. Ellos son los sensores, o sea, los receptores directos. Receptores. Sí, receptores que tienen en su superficie, sobre todo las células claras son las que más son sensibles, Las más activas. ¿no? Pero luego ya mueren y van siendo reemplazadas constantemente, o sea, las intermedias, las oscuras pasan a intermedias, las intermedias pasan a claras y así sucesivamente, ¿no? No son células de clara, nena, son diferentes a las células. Aquí hay una niña que estaba preguntando. Células claras. Exacto. La mayoría de los libros de neuro, obviamente porque la histología pues es más rica en esto, hablan de células gustativas. Dicen células gustativas, que es como dice la doctora Carmen Cecilia, que están siendo abrazadas por los filetes nerviosos. La doctora le está diciendo que hay unas células claras, unas células intermedias y unas células que son pues más oscuras. Entonces, eso es lo que ella está planteando. ¿Cómo? Son basales, todas son basales. Unas que quedan en la base, otras van creciendo y forman las oscuras, después se van especializando, son las claras y unas intermedias cuando ya empiezan, como dicen, a perder su capacidad, pero todas, como dice el doctor Blanco, todas tienen estas microvellosidades que son los receptores, pero hay que tener en cuenta una cosa, es que realmente estas células no son, digamos, no son células nerviosas, no son neuronas modificadas, son epiteliales que tienen receptores. ¿Para qué? Para las fibras nerviosas que vienen y que hacen sinapsis con ellas. Receptores no, las microvellosidades son las que se ponen en contacto, no, las microvellosidades. Son las que salen por el poro, son las únicas que se ponen en contacto. O sea, las no... células se despolarizan, ¿sí? Se despolarizan. Claro. Mire, busquen una figura que hay en Nether de eso. Hernando, usted que es muy acucioso y los muchachos, hay una figura en Nether, yo la tengo, la podría buscar y se la podría presentar, pero ahí está en Nether esa figura, y esa figura
esto muestra lo que ellos están diciendo, lo que los doctores están diciendo, pero sencillamente se habla, cuando yo doy esas clases, por el semestre pasado no las di con ustedes, hablamos de células gustativas como tal. Lo que pasa es que en la histología, como ya lo decías, se diferencia. Pero bueno, pero no son células de Clara. Aquí no hay un verdadero receptor, no hay una verdadera célula que mute y sea receptor. Acuérdense que nosotros tenemos filetes nerviosos que se vuelven receptores y células que se transforman en receptores. Aquí hay unas células gustativas que tienen el pelito, la microvellosidad. Esa microvellosidad es, en últimas, lo que nos está diciendo que esto, la lámina 60, que es de pronto, que ese porito es el que nos está diciendo que esa es la parte del gusto. La lámina de Senta de Hernando dice que es la lámina de Senta de Néter. Vamos a mirar a ver si es cierto. Vamos a seguir porque tenemos todavía una cantidad de temas que no hemos podido abordar. Sí, tenemos acá, todas son papilas de afolia, de corte, mire, como folios. Aquí están los motores gustativos, por la parte, lo mismo, las glándulas de von Ebner, todo esto, el tejido conectivo de la lámina propia del músculo. Aquí en la parte superior, esto es, ¿sabe qué? Mire, les voy a mostrar. Esta parte es de paladar. Quedó y aquí una partecita de paladar, que el epitelio está queratinizado, unas glándulas y músculo, pero eso, digamos, eso es lo que quedó ahí un corte también para lo mismo. Terminamos con las papilas y vamos hacia la superficie, digamos, ventral de la lengua. Este es el epitelio estratificado plano no queratinizado, una lámina propia muy amplia, con un tejido conectivo más bien laxo que denso, con abundantes glándulas, vea, de predominio mucoso, sus conductos. Aquí no hay papilas, de pronto puede a veces encontrar, pero no es, digamos, la vascularización que usted ya sabe, cuando levantan la lengua ven la cantidad de vasos venosos y que se observan, y el músculo. Aquí todavía vemos, estas son glándulas salivales menores o linguales que vamos a tener en cuenta. No tienen nada, nada especial. Es la misma en menor aumento, vea qué linda, el epitelio estratificado plano no queratinizado de la mucosa de, aquí vemos de revestimiento, la lámina propia, la cantidad de glándulas, predominio mucoso, que lo vemos acá, la mayoría en esta glándulas salivales menores, con predominio mucoso, las vemos por toda la mucosa que estamos de revestimiento, que la vamos a ver por toda la base de la lengua. Esta es una que dejamos esta lámina porque me parece muy importante. Hay en la parte posterior de la lengua, ahí ustedes ven unas rugosidades donde hay tejido linfoide nodular que forma lo que llamamos amígdalas linguales. Estas amígdalas linguales están formadas, pues ya vimos, ustedes vieron ya bastante sobre el tejido linfoide. Estas amígdalas linguales, vean todos los folículos linfáticos acá, toda esta cantidad de, vemos acá, vemos, entonces, observen acá el epitelio estratificado plano no queratinizado, el mismo de la lengua, y los nódulos linfáticos, y vemos acá las glándulas salivales menores que están hacia esta zona. Entonces, esto es para que ustedes recuerden siempre que acá hay tejido linfoide también, formando nódulos linfáticos, y tenemos estas amígdalas linguales que están hacia la parte posterior de la lengua, hacia la raíz de la lengua se hacen. Entonces, esto es lo que queremos mostrarles en esta imagen. Glándulas salivales menores que están dentro de la misma estructura lingual. Esta foto también la tomamos en un corte de lengua, donde vemos una glándula tubulacinar compuesta, donde están predominando acá. Vemos predominio de acinos serosos, vean ustedes, con conductos pequeñísimos intercalares en cada lobulillo. Este es un lobulillo, este es otro lobulillo. De estos conducticos, como son serosas,
los acinos. Entonces de ahí se prolongan y se reúnen en los conducticos que llamamos estriados, que son intralobulillares, que es normal, obviamente, estriados, estos son un lobulillo, los acinos, los conductos estriados, el conducto intercalar, perdón, cúbicos simples, su epitelio chiquiticos son, después se van reuniendo y forman los conductos estriados, y después de ahí van a los conductos interlobulillares como este, rodeado de tejido conectivo. Aquí vamos saliendo ya y vamos hacia un conducto de esta pequeña glándula menor, salival menor, dentro de la estructura lingual. Entonces, hay glándulas TAC serosas con predominio seroso, porque mire, aquí yo veo un acino mucoso, aquí, o mucoseroso. Entonces, predominio seroso con algunos acinos mucoserosos, como estamos viendo acá. Entonces, hay que tener, esto es importantísimo que lo tengan en cuenta. Estos son nervios que van acá en la lengua, hace de nervios. Unos son, bueno, los nervios que van a dar la inervación al músculo estriado, y otros nervios que van del sistema nervioso parasimpático, que van a estar relacionados con el control de la secreción de estas pequeñas glándulas. Dentro de la lengua también encontramos TAC, glándulas TAC con predominio mucoso, como vimos, como estamos viendo acá, así no, mucosos, conductos secretores y excretores acá, tanto intralobulillares como interlobulillares. Vean qué bonitos se ven. Y acá otro grupito, vean, otro lobulillo que está formado por acinos predominantemente serosos. Esto, y aquí vean, aquí también, serosos, mucosos, con sus conductos, toda la caracterización que ustedes ya revisaron ya en temas anteriores de la inervación. Y aquí está el músculo, porque estamos dentro de la lengua. Predominio de secreción, en algunos lobulillos son predominio mucoso, otros lobulillos son de predominio seroso, pequeñas glándulas, inclusive algunas tienen su conducto especial. Aquí lo vemos igualmente. Esta glándula será una pequeña glándula con predominio mucoso, vea sus conductos, todos excretores y sus acinos, un lobulillo, hay varios lobulillos formando lóbulos más grandecitos, y aquí el predominio seroso. Que el músculo, como ustedes lo están observando, esto es para que ustedes tengan en cuenta. Vean, aquí todavía vamos a meternos más hacia el músculo, a la masa muscular, como yo cortada, un pedazo de lengua, de músculo, y veo que vean, aquí, vean, glandulitas pequeñas con predominio seroso, como estamos viendo acá, aquí otras con predominio mucoso, con sus conductos excretores. Aquí esto es lo que queda en ustedes, toda la cantidad de glándulas menores que aportan también al contexto salivar. De paladar, tenemos el paladar, este es un paladar blando, no duro, blando. Tenemos el epitelio, por la cara oral, estamos hablando por la cara oral, no por la cara respiratoria de ese paladar blando. Esta mucosa oral del paladar tiene el epitelio estratificado plano no queratinizado con su tejido conectivo denso, irregular. Fíjense que aquí todavía, y las glándulas, cantidades TAC, de las mismas que hemos visto en todo el contexto anterior, pero vean ustedes de predominio mucoso, y las fibras musculares que están exactamente en el eje, formando el eje de tejido muscular, la mucosa respiratoria y la mucosa oral. Estamos viendo la mucosa oral, la mucosa que da a la cavidad oral. En esta, Hernán, cuéntame. No, profe, no. Tuve un lapso ahí que me parecía mucha epiglutis esto, pero el músculo ya me delata. El músculo me delata que es paladar. Acá, sí.
Bueno, Y también los rebordes son muchos. esto es el músculo que sirve de eje al paladar blando. Paladar blando, el que está atrás, el que se mueve, el que ahí atrás está dando hasta la úvula. Entonces, aquí, esa es toda la estructura del paladar. No creo que tenga conductos excretores de las glándulas de predominio mucoso, con sus conductos, lobulillos y aquí el músculo. Diente, en relación con el diente, tenemos unos dientes que son por desgaste, se tomó un diente, se cortó, se lijó, como en el hueso. Entonces, vemos acá la corona del diente. Acá, la que se ve, la que brota, digamos, de las encías, entonces, ¿qué hay? Está el esmalte, que es transparente, es el tejido más duro, más calcificado. Tenemos la dentina, que está por toda, tanto por la corona, vea, que mueve todo, y la raíz. Tenemos en el centro la cámara pulpar, donde está la pulpa dentaria. Aquí está el cuello. Hay este cuello acá, que vemos, donde el esmalte se va a continuar en la raíz. Está todo dentro de la raíz, en el alvéolo dental, hueso alveolar. Y aquí vamos a tener que ahí ya no hay esmalte, sino hay cemento, ¿no es cierto? Otro tejido también calcificado. Entonces, 3 tejidos calcificados. Más calcificado es el esmalte, después le sigue la dentina y después el cemento, ¿no? Y dentro está la cámara pulpar, donde está la pulpa dentaria. La cámara pulpar, esa cámara pulpar se viene acá por toda la raíz, por el centro, por el conducto radicular y llega al foramen, un foramen que se llama así foramen apical. Ese foramen apical, por ahí por el foramen apical es por donde entran los nervios, los vasitos sanguíneos, discurren y van a dar la irrigación y la inervación a la pulpa, ¿no? Dental. Esto, digamos, en la parte gruesa, mayor. Aquí está, se habla de un cuello anatómico y un cuello quirúrgico. Cuando nosotros, si pasamos un corte por acá, entonces, ¿qué quiere decir? Tenemos acá la encía, ¿no es cierto? Voy a poner la encía acá a un lado, corte, y aquí al otro lado. Hay un espacio entre la encía, que la encía forma una cresta, que se llama cresta gingival. Hay un espacio entre la encía, que voy a colocar aquí donde está, y el esmalte, y ese espacio se llama surco gingival. Y llega acá, ¿hasta dónde llega? Aquí, y se pega a donde termina, el esmalte y forma un sello. El epitelio de la encía, estratificado plano queratinizado, para queratinizado, como lo que... Y llega y forma aquí un sello, hay unas uniones fuertes, forman desmosomas muy fuertes para que las bacterias que llegan acá por el surco no vayan a penetrar y a causar inflamación y produzca entonces la lesión en el tejido conectivo que rodea el diente, que es el ligamento periodontal. Entonces, esto es lo que tenemos acá. Este es un corte por desgaste. ¿Qué veo yo acá? Perdón, el cuello anatómico y el cuello quirúrgico, ¿dónde sería exactamente? El cuello anatómico es donde se produce el sello, acá, y el quirúrgico es el como dice, el que tenemos, digamos, en la Que se parte... ve como superficialmente, ¿sí? Que uno ve que se ocultan las coronas. Bueno, entonces yo estoy viendo acá. Vamos a hablar del esmalte. El esmalte solamente, ¿ves? Está solamente en la corona. ¿Ya? Listo. Ese tejido calcificado que tiene un 94% de cristales de hidroxiapatita, 96%, perdón. Solamente el 4% es el componente orgánico que rodea esos cristales de hidroxiapatita que forman los bastoncillos del esmalte. Son unas estructuras que en microscopía electrónica
tienen como la forma como de una de esas llaves antiguas que abrían los candados. Así más o menos son los prismas del esmalte. Y cada prisma del esmalte está formado por bastoncillos, por cristales de hidroxiapatita, como el del hueso, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué pasa? Todos se acomodan, se entrelazan de una manera perfecta y entonces queda solamente muy poca sustancia intercelular, muy poquita. Algunos glucosaminoglicanos, pero muy poco, ¿verdad? Estamos hablando de ese 4% está agua y estos glucosaminoglicanos y proteoglicanos, pero no son los que conocemos nosotros del tejido conectivo, son especiales, se llaman enamelinas, amelogeninas, etcétera, etcétera. Hay varios, pero apenas es esto, solamente para, digamos, como que le da cierta hidratación a ese tejido tan Amelaninas, ¿no? amelogeninas y enamelinas. Y hay otra. ¿Son proteínas? ¿Ah? ¿Son proteínas o son moléculas de agua? Son glucoproteínas, sí. Que rodean cada bastoncillo, sí, de mate, apenas. Hay unos, hay muchos, es que no estamos, digamos, bueno, vamos a hablar de lo más porque hay otra cantidad digamos, que los que son peribastono, interbastono, eso no vamos, no vamos a entrar en tanto detalle. Quiero decirles que los cristales de hidroxiapatita que forman los bastoncillos del esmalte son el 96%, que es el tejido más duro, y que hay un poquito de agua, el 2%, bueno, el 4% agua, y estas glucoproteínas, entre las cuales que le estaba mencionando las enamelinas, las amelogeninas y otras glucoproteínas, que humectan, digamos, para que es un tejido pues muy duro. Entonces, como cuando se formó el esmalte, cuando se fue formando en la amelogénesis, durante el proceso de formación del esmalte, los ameloblastos, las células que lo formaron, fueron formando, produciendo por capitas de esmalte. Entonces el esmalte salía de la célula como digamos, no calcificado totalmente, y entonces iba quedando ese esmalte hipocalcificado, se iba calcificando, yo seguí otra capita, como cuando usted ve en el tronco de un árbol, que ven las vetas del tronco, que como fue creciendo, igualmente pasa con el esmalte. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí uno ve estas lineecitas acá, que usted ven acá, una oscura, clara. Esas oscuritas son, digamos, como los recuerdos de esa calcificación, las zonas hipocalcificadas que quedaron, entonces forman lo que llaman las estrías de Retzius. Esas estrías de Retzius son que se ven acá como vetas a todo lo largo digamos, o lo ancho del esmalte. Son zonas hipocalcificadas. Esto, digamos, ahora, como los ameloblastos se van retirando y van a terminar por aquí bien afuera y después ya el esmalte va quedando ya definido. Entonces aquí hay una línea. Esta lineecita que yo veo acá, que es la línea que delimita el esmalte con la dentina, que estamos viendo en la corona, se llama línea amelodentinal, amelo por los ameloblastos, que son las células que produjeron el esmalte. Entonces, esta línea la veo yo muy bien acá. Veo acá, dentro del esmalte veo acá como unas raicitas, como raicillas. Estas raicillas oscuras, estos que se llaman usos. Esto del esmalte, esto se debe a que la dentina, los túbulos dentinales se prolongan y se meten, digamos, como raicillas para fijar más la dentina con el esmalte, pero son de dentina. Se llaman así. Usos del esmalte, pero son de dentina. ¿Qué veo yo más acá? En todo el contexto, todo esto es dentina, tanto en la corona como en la raíz. La dentina, entonces, se ve así,
los túbulos dentinales, tubitos que se ven. Muy bien, ¿de dónde vienen los túbulos? Acá, del borde de la papila, Pulpa. de la pulpa. Entonces, porque aquí están los odontoblastos, aquí, por todo el borde de la pulpa, están los odontoblastos, unas células cilíndricas, un epitelio cilíndrico, esas sí viven toda la vida. Están, entonces, ya son esas, de ahí se prolonga la dentina, vea, y la dentina está en túbulos, pequeñísimos túbulos. Vean, aquí lo ven ustedes como unas líneas muy ordenados, vean ustedes, muy ordenaditos, muy ordenaditos. ¿Por qué los túbulos? ¿Por qué son túbulos? Porque dentro de cada túbulo hay una prolongación de cada odontoblasto. Se llaman prolongaciones odontoblásticas. O sea, esos túbulos están llenitos de líquido, de un exudado, y tiene dentro de cada túbulo, está una prolongación de cada odontoblasto que está aquí en el borde de la pulpa, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Fibra de Tomes? Sí. Las prolongaciones odontoblásticas son las de Tomes, sí, pero ahora como no se usa mucho, pues me gusta más prolongación odontoblástica. Cada celulita tiene esa prolongación a lo largo de todo el túbulo. ¿Qué pasa? Dentro del túbulo hay líquido, ¿cierto? Que tiene una presión siempre, digamos, regulada. Tiene la prolongación del odontoblasto. Tiene las fibras nerviosas sensitivas que llegan por estos nerviositos de la pulpa, se meten dentro de los túbulos y abrazan las prolongaciones. Por eso la dentina es tan sensible a los cambios de presión, cambios de temperatura. Entonces, por eso es que, porque ahí están esas terminaciones, cambia la presión. Por ejemplo, si la dentina se lacera, entonces inmediatamente el líquido se va, entonces cambió la presión, entonces la temperatura también. Entonces, por eso es que esas fibras son tan supremamente sensibles. Entonces, por eso es tan interesante. Y lo otro es que aquí sí, las células, los odontoblastos están toda la vida, y ahí, por eso hay dentina de reparación. Mientras que el esmalte es transparente, la dentina tiene cierto color y varía con los alimentos y también parte, digamos, genética. Por ejemplo, personas que consumen muchos carotenos, pues la dentina es un poquito más amarillita. De todas maneras, hay que tener presente eso. Entonces, esto es lo que vamos a tener acá, los túbulos dentinales. Lo mismo que en el esmalte, como se fue formando por capas. Los odontoblastos durante la dentinogénesis se fue por capitas. Entonces, salía la predentina, que no era calcificada todavía. Eso sí tiene colágeno, ¿cierto? Acuérdense que la dentina, si tiene la matriz orgánica, tiene más o menos un 45% de colágeno y, digamos, y un 55% a 60% de cristales de hidroxiapatita, de fosfatos de calcio, carbonatos de calcio. Entonces, por eso, aquí sí hay glucosaminoglicanos, y está el colágeno tipo 1, ¿cierto? Que forma la parte orgánica de la dentina. ¿Qué pasa? Entonces, pasa lo siguiente, aquí viven los odontoblastos en el borde de la pulpa. Entonces, cuando van secretando la predentina, colágeno y glucosaminoglicanos, y se va calcificando, y viene otra capita, y se va calcificando, y viene otra capita. Por dentro, como están las prolongaciones, entonces, ¿qué pasa? Se forman los túbulos dentinales alrededor de cada prolongación del odontoblasto. Esto es muy sencillo. Entonces, y así van a quedar todos los túbulos dentinales. Entonces, aquí también hay zonas de hipocalcificación que quedaron en ese contexto del orden como se va calcificando. Entonces, también eso es lo que llaman las líneas de Owen, que se ven así como, más bien, no, vea, así como una forma como de S abierta, ¿ah? Como de S abierta, sumándose tubos dentinales
zonas menos calcificadas y más calcificadas, pero eso es lo que estamos, sobre eso todo lo veo acá, no se ve, digamos que está muy grueso el corte, porque es por desgaste, por eso no se ve tan bien. Entonces, ¿qué pasó? Tenemos entonces la dentina. La raíz de aquí hacia abajo, la dentina queda recubierta por, entonces yo les decía, por el cemento. Cemento que viene desde acá, todo alrededor, que es el tercer tejido calcificado acá del diente, más o menos apenas tiene como un 45% de cristales de hidroxiapatita, o sea, de calcio, y el resto es también colágeno y todos los demás componentes orgánicos, y entonces, y tiene las células que se llaman cementoblastos y cementocitos. Pero acá, acuérdense en el hueso que eran osteoblastos y osteocitos. Cada uno está dentro de su espacio, de su cavidad, de su lagunita, viven ahí. Entonces, y tienen canalículos, igual que en el tejido óseo. Esa sería la zona celular del cemento, ¿cierto? Una zona celular y una zona celular. Hacia la punta del diente. Porque la zona acelular es esta, de aquí, donde viene acá, desde donde viene la línea de arriba, viene acá, acelular. Que en la zona celular no hay cementoblastos, pero sí hay lo que se llaman también odontoclastos. Odontoclastos son, digamos, son las células que son fagocíticas, sí, igual que los osteoclastos, entonces van a encontrarse por toda. Entonces acá en la punta, hacia la punta que es más gordita de cemento, van a encontrarse cantidad de nidos de cementoblastos y cementocitos. ¿Qué hay alrededor? Entonces está el alvéolo dental, está el hueso alveolar. Entre el hueso y el cemento está el ligamento periodontal, ese tejido colagenoso, fuerte, grueso, que mantiene la movilidad y la protección de cada diente dentro del alvéolo, y para que el diente, cuando uno presiona, pues tenga cierto movimiento. Este es un tema muy bonito, muy interesante. Entonces, y el cemento y el ligamento periodontal pues tiene fibra de Charpey que se fijan con el hueso alveolar, e inclusive también el ligamento periodontal tiene fibra de Charpey que también fijan también el ligamento con el cemento. Digamos, esto es en forma general lo que vemos acá en un corte por desgaste. Y no sé si de pronto de la pulpa lo que llaman la zona celular a celulares, ¿no? Eso te quedaría faltando, ¿no? ¿Está hablando de qué? La pulpa. Es que voy a pasar acá, mire. Carmen, Aquí está. una cosa, el ligamento o membrana, también se le dice ligamento o membrana periodontal. Sí, lo más como ligamento. Pero voy a pasar estas para que las veamos qué bonito. Aquí quedó roto el tejido, pues es difícil para hacer coger un dientecito, cortarlo y hacer hasta que queda transparente. Todo esto es esmalte. Aquí quedó fracturadito, lo mismo acá, esmalte. Yo veo acá... Solamente tenemos 5 estudiantes porque tienen laboratorio. Yo creo que sería bueno suspender. Voy a pasarlo esto rápidamente. Terminemos con empezamos con al siguiente mejor. Bueno, esperemos, tenemos ya la línea, vamos a ver los usos del esmalte. La dentina, vea, los túbulos dentinales, cada uno con su prolongacióncita. La línea amelo dentinal, el límite del esmalte. Bueno, aquí tenemos la dentina, los túbulos dentinales y el cemento acelular hacia el cuello del diente, y acá y celular hacia la raíz. Estos son los cementoblastos, cada uno en su línea. Y acá tenemos, vean, estos son los cementocitos, todos lindos, que cada uno en su, parecen como arañitas. Son las 4. Listo. Vamos a dejar odontogénesis para el próximo laboratorio. Bueno, listo. Bueno, muchachos. Una preguntita. Sí. Sí, profe, en una diapositiva por allá de las primeras que mostrabas,
el epitelio húmedo ¿de qué era? De buscarla. ¿Labio? ¿Del labio? ¿Labio o Sí, lengua? del labio, profe. Creo que era del labio. Es que había una célula que me parecía mucho a una célula dendrítica. Pero no sé, eso sí.